Buenas tardes a todas y a todos. ¿Estamos ya conectados, hermano? Sí. ¿Cuántas conexiones tenemos? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a ver si se van incorporando. Bueno, es verdad que es muy pronto, son las 7 y 5, nada más. Pero bueno, vamos a ir empezando para no perder tiempo. Yo voy a asumir hoy solo lo que sería el saludo institucional y por un lado, pues dar las gracias como siempre al Centro Asturiano porque nos acoja, esta vez como ya hace tiempo venimos haciendo, en el doble formato de presencial y telemáticamente. Damos un saludo tanto a las personas que están aquí presentes y les agradecemos la asistencia, y también a los que se están conectando por Zoom con nosotros. En el coloquio van a poder participar tanto unos como otros, así que espero que funcione bien todo. Bueno, decía que empezaba dando las gracias al Centro Asturiano, en primer lugar porque el pasado mes de enero hizo 28 años que hacemos aquí el Foro de Integración Social. Un foro que en un principio fue mensual y después hubo una serie de cambios y ya lo adaptamos a actos trimestrales, aunque siempre hacemos más de 3 actos al año, casi siempre hacemos más o menos media docena de actos. Este año ya es el tercero que hacemos, porque tuvimos uno en noviembre y otro en diciembre, y vamos a hacer esta mesa sobre accesibilidad, que la hemos subtitulado Ciudades Habitables, pues para conmemorar este 28 aniversario y también, puesto que lo hacemos en conjunto, con la Asociación Puedo, que cumple, precisamente hoy, cumple 19 años en Madrid, ya que el aniversario estatal fue el 18 de enero. Y todos los años hacemos alguna actividad, tanto con motivo de la conmemoración del aniversario del foro como del aniversario de Puedo. Pero como en estas épocas hay que economizar actividades, pues sencillamente no sé si, me parece que estamos obligados a tenerla esto, y yo me la había quitado, no sé dónde, bueno, la mascarilla. Bueno, ahora mismo la recupero. En cuanto termine de hablar la cojo. A ver, lo que quería señalar ante todo es que vamos a poder reanudar las actividades en la ONCE, que lo que a Puedo corresponde, a partir del día 24 de febrero, que vamos a tener la conferencia que vamos a tener aquí el día 10, va a ser allí el día 24 de febrero. Y bueno, hoy aquí pues vamos a hacer esta conmemoración sencilla pero intensa en cuanto al tema, porque el tema de la accesibilidad es un tema que ha suscitado en los últimos tiempos, creo que el mayor seguimiento, el mayor interés, la mayor participación, y por eso hemos preparado esta mesa. Tenemos que lamentar el que Cristina Rodríguez Porrero haya sufrido una indisposición hoy, está ahora mismo en observación en la Princesa. Creemos que no es nada grave, por lo que me ha dicho su hijo hace un ratito, pero en fin, que lamentamos esta ausencia y le agradecemos su deseo de colaboración, que siempre es absolutamente claro y explícito, ¿no? Y bueno, por eso lo sentimos. Y entonces yo ya, dicho esto, voy a dejar la mesa en manos de Carmen, que es quien va a conducirla. Carmen es la presidenta de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional y que ha colaborado también en este acto, y entonces ella será la que os va a presentar tanto a los ponentes como el tema en sí. Solo decir, por último, que bueno, a pesar de las dificultades de la pandemia, desde la Asociación Puedo y desde el Foro hemos seguido trabajando constantemente, planteando los temas sociales
con toda la capacidad de compromiso que somos capaces y que vamos a seguir en ello. Es decir, que el aniversario, más que mirar al pasado, es decir, estamos en marcha hacia el futuro. Así que bueno, ese compromiso lo quiero hacer aquí explícito una vez más. Y ya le doy la palabra a Carmen Moreno. Buenas tardes, ¿está encendido? Sí, sí. Vale, mejor. Vale, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos de Ricardo para no reiterarme. Y os comento un poco la mesa que hemos pensado y por qué estamos hoy aquí. La accesibilidad es un tema que creemos que es de largo presencia, porque hay mucha tarea por hacer, aunque se hayan ido mejorando muchas cosas, pero pensamos que es un tema que siempre está vivo y que de vez en cuando hay que volver a él. Y hemos hecho en este mismo local algunos otros encuentros para hablar de barreras arquitectónicas y de accesibilidad, digamos, más física, más concreta, y esta vez nos proponíamos, para ampliar el horizonte y la perspectiva desde el que trabajar este tema, una mesa que no se ciña tanto a las barreras arquitectónicas, que efectivamente creo que sí sabemos todos bastante de qué van y cómo se están alguna cosa mejorando y mucha sigue pendiente, y pues un poco ver una visión más desde un poco más holística, un poco más de la ciudad, cómo hacer que nuestra ciudad sea accesible, que es un grado más para que nuestra ciudad sea habitable y confortable. Con nosotros habíamos previsto una mesa paritaria, 2 hombres y 2 mujeres, 2 personas con diversidad funcional y 2 no, 2 de cada, un poco en general. Pero, bueno, pues agradecemos a Cristina igualmente, aunque no ha venido, y ya tendremos ocasión en otra oportunidad de invitarla y retomar los temas. Entonces vamos a ser, primero intervendrá Lucía, después intervendrá Lucía Santos, después Fernando García Soria y después Mariano Calle. Lucía es, pues como os diría yo, por ejemplo, yo a veces digo que no será un poco mágica porque camina sobre ruedas. Esto yo creo que la hace indiscutiblemente una experta conocedora de los problemas de la accesibilidad, de las ventajas cuando la hay, de los problemas cómo se van resolviendo y de las desventajas y los inconvenientes cuando no la hay. Porque Lucía es una persona muy comprometida con el medio, con la sociedad y aparte ya de su vida personal, pues dedica una buena parte de su tiempo al activismo para concienciar, para llevar al mensaje de que la diversidad funcional tiene que tener una atención y tiene que tener una respuesta por parte de todos. Entonces ella es partidaria de una sociedad inclusiva, es una gran luchadora y le damos primero la palabra a ella para que nos exponga desde su experiencia y su buen hacer la problemática que vive una persona que está, pues eso, caminando en ruedas, que es una forma diferente de la mayoría, pero tan estupenda como cualquier otra para caminar si la accesibilidad te lo facilita. Venga, Lucía, tienes la palabra. Si os parece bien, hacemos 10-12 minutos y luego ya al coloquio, con un máximo de... Bueno, como somos 3, yo creo que podemos llegar a 15 si queréis, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias al Centro Asturiano y también, como no, a Puedo y a la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional. El título era Ciudad Habitable, entonces yo, además de lo que son las barreras arquitectónicas y otro tipo de barreras que también hay, como sociales, etcétera, etcétera, pues quería hablar de otros temas y que me parece que también son importantes y que conforman lo que podríamos llamar una ciudad habitable. Me ha llamado mucho la atención pues un artículo que ha sacado CEAPAC, lamento mucho que no pueda estar aquí la persona que representaba también a CEAPAC. En él nos habla de una orden TMA 851/2021 del 23 de julio, esto es un poco rollo de las leyes, lo sé, que desarrolla un documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de espacios públicos urbanizados,
y que sustituye otra orden que había del 2010, del 1 de febrero. Se supone que esta orden supone una adaptación a los cambios normativos que ha habido en los últimos años y bueno, yo quería haberle preguntado a nuestra invitada que no ha podido venir en qué había mejorado, pero bueno, no obstante, Ricardo nos puede volver a invitar otro año. Lucía, que seguramente te van a poder responder. Ah, de acuerdo. Pues en qué había mejorado, etcétera, etcétera. El artículo comenta que todos los desarrollos en el ámbito urbanístico, en el ámbito de la accesibilidad, añadiría yo, van lentos y por detrás de las circunstancias que soportan ciudadanos y ciudades. Y me ha llamado mucho la atención esta frase, pero yo pregunto, ¿por qué van lentos? Son las personas, en mi punto de vista, que gobiernan quienes están obligados a cumplir esa normativa, esas leyes que ya están aprobadas y que están relacionadas con los derechos de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de voluntad política. Recientemente, por ejemplo, estamos siendo testigos de cómo se aprueban por el procedimiento de emergencia varios procedimientos, varias actuaciones, incluido hasta un hospital de pandemias, y sin embargo no hay ningún procedimiento de emergencia para que se cumplan las leyes de accesibilidad universal. Entonces esto es muy llamativo, porque parece que seguimos como ciudadanos de segunda, ¿no? No me voy a meter en la crisis de cuidados y la falta que pueda haber de un asistente personal para lo que es una vida digna de las personas con diversidad funcional. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo para que se cumpla esta ley de igualdad de oportunidades, no discriminación de las personas con discapacidad, que dice la ley? De esta ley ya hemos vivido un montón de prórrogas prorrogadas de las prórrogas prorrogadas. Por favor. Y estamos viendo cómo cambian por un procedimiento de emergencia hasta artículos de la Constitución. O sea, voluntad política yo creo que falta y toda. Hay una frase que me llama también mucha atención en este artículo que dice que lo común no significa equitativo. Y es verdad. Hay que distinguir entre dos tipos de espacios. Sería uno, el espacio público urbanizado, que es el conjunto de espacios peatonales y vehiculares de paso o estancia que no están adscritos a una edificación y que forman parte del dominio público. Pero también hay otros, que son los que están vinculados a los edificios y que están regulados por esta nueva orden TMA que hemos comentado antes y que se rige por el Código Técnico de la Edificación. Y que también incluye, como no, los espacios privados, pero de uso público. Entonces, hay que tener en cuenta que habría que unificar los criterios de diseño en todos los elementos comunes en estos dos espacios que he mencionado. Para ampliar lo que es el concepto, no solamente de una ciudad inclusiva, me gustaría hablar de lo que es la sostenibilidad urbana. ¿En qué sentido? Es necesario un desarrollo urbano sostenible que no degrade el entorno y que proporcione calidad de vida a todos los ciudadanos y ciudadanas, fomentando la recuperación de la ciudad, con una gestión sostenible de los recursos y de los residuos, con una protección del patrimonio natural y cultural, evitando nuevas construcciones, con la mejora de la accesibilidad universal, como no, y, sobre todo, la eficiencia del transporte público. Sostenibilidad urbana con respecto a la accesibilidad significa movilidad que no esté basada en lo que es simplemente en el coche o en el transporte privado. Por ejemplo, he de decir que para ir a Móstoles en la Renfe es imposible, porque esa línea no está adaptada, por ejemplo, y estamos ya en el 2022, que me parece, bueno, me voy a ahorrar el calificativo. Necesitamos una nueva cultura que genere un nuevo modelo de ciudad que cree proximidad frente al incremento de la movilidad motorizada, que provoca además un problema energético y de calidad ambiental y, por supuesto, influye en el cambio climático. Por lo tanto, según la Carta de Leipzig que ha aprobado la Unión Europea, aconseja construir menos y rehabilitar más y utilizar esta rehabilitación como una herramienta de intervención social y, sobre todo,
cuando se hacen nuevas construcciones o en las que no haya, dotar de servicios públicos necesarios a todos los distritos. También es importante la salud ambiental, como no el derecho a la vivienda y la erradicación de la pobreza. Todos conocemos cuáles son los determinantes de la salud y cómo estos influyen en la esperanza de vida, cómo la esperanza de vida cambia según el distrito en el que vivas. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto así? No podemos olvidar también la incineradora de Valdemín Gómez. Acaba de salir ahora mismo un informe con unos datos demoledores de lo que produce y el mal en la salud que nos puede generar y que nos está generando ya desde hace años a todos los ciudadanos. Quiero también nombrar la gentrificación, que es un proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada adrede, ¿de acuerdo?, que provoca el desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. Todos estos factores influyen en que la ciudad sea más o menos habitable. También quiero hablar de la ciudad deshumanizada. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque más de una vez me queda trancada en un paso de cebra y la gente ha pasado de largo o los coches han pasado de largo hasta que al final pues alguien ha decidido bajarse del coche y ayudarme pues me llama la atención, ¿no? Recientemente ha salido también la noticia de un fotógrafo muy importante en París que pues sufrió como algún tipo de vaído o lo que sea y cayó y estuvo 9 horas a la intemperie sin que nadie le ayudara. Y la verdad es que no tenía ni pinta de ser un indigente ni nada por el estilo. Y nadie le ayudó y murió precisamente porque ¿por qué? Pues de frío, porque nadie le ayudó. Entonces, yo quería hablar de un cambio de conciencia de la sociedad y nada más para que bueno, pues seamos más conscientes de que todo esto son factores muy importantes para que tengamos una ciudad habitable. Y ahora voy a nombrar ciertas cosas que veo que sí que se necesitan como cambios, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto ninguna fuente de agua potable accesible. No sé si existe en todo Madrid. Accesible quiere decir para una silla de ruedas, que no tengas que ponerte ahí, no sé. Otras cosas que he notado, pues los cambios de los cubos de basura últimamente, pues se adaptan a la normativa porque no exceden de las medidas, ¿vale?, que la normativa dice, pero la medida que la normativa dice es hasta donde puede llegar mi brazo, sentada desde una silla de ruedas. Entonces, es imposible, la verdad, echar la bolsa de basura en los cubos actualmente. Entonces sí, sé que se están haciendo ciertas adaptaciones como algunos agujeros en una parte lateral, etcétera, etcétera, pero eso no está ocurriendo en todos. Luego, lo que me he dado cuenta también es que los parques forestales, lo que está pasando es que como no quieren, digamos, añadir cosas que no sean naturales, pues ¿qué hace? Que rodean las zonas estanciales con troncos para evitar la escorrentía con las lluvias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que luego tú no puedes pasar con la silla, entonces cuando quieres ir a algún sitio y lo quieres usar, pues no puedes. Entonces sí, son, digamos, ecológicamente amables, pero no accesibles. Luego quería hablar de los parques infantiles. Desde nuestro punto de vista, pues todos los parques infantiles deberían de ser inclusivos. Y al menos cada distrito debería tener uno como mínimo. En distritos grandes, 2 parques al menos. Hace poco tiempo, por ejemplo, en Moratalaz no había ninguna estación accesible de metro y bueno, ya hemos conseguido una. Sí que somos conscientes y se ha notado, la verdad, el gran esfuerzo que se ha hecho en la MT, porque ya hay un lector de viaje atrás en los autobuses y tú puedes pasar tu abono, ¿no? Porque antes tenías que pedir, por favor, que alguien te marcara al lado del conductor. También he de decir que hay un protocolo en cuanto a sacar la rampa manual, que el protocolo dice que solo se debe de sacar para permitir la salida en caso de que no funcione la rampa automática. Pero el protocolo no dice nada de que
si la rampa no funciona, el conductor esté obligado a sacarla para la entrada. Por lo tanto, yo creo que esto también habría que revisarlo un poco, porque estás un poco al albur de lo que el conductor desee hacer. Luego también podría decir que en cuanto a las barras de ejercicios que hay para personas mayores, etcétera, etcétera, pues no encontramos ninguna instalación, digamos, que se pueda utilizar por una persona con una silla de ruedas. Sé que la ley de propiedad horizontal ha habido ahora algunos cambios importantes, que por ejemplo si tú vives en esa finca, digamos, pues los vecinos de alguna manera están obligados a hacer los cambios necesarios para que sea accesible. Pero no contempla que, por ejemplo, tú vayas a cuidar a tus padres, que no vives ahí y que sin embargo no puedes entrar para hacerlo, porque eso lo he vivido en primera persona y la verdad es que es muy triste. Que te digan que, bueno, tú como no vives aquí, no estamos obligados a hacerlo. Entonces habría que darle también una vuelta a la ley de propiedad horizontal. Una cosa que no entiendo y no entendemos es que, por ejemplo, las actividades comerciales, los comercios, no entiendo cómo pueden hacer una obra integral, de verdad, de tirar paredes, de todo, y dejar el escalón en la entrada. Por favor, pero vamos a ver cómo se les puede dar una licencia. Otra cosa que tienen que tener también en cuenta los comercios es que tienen que dejar los pasillos libres y no llenarlos de mercancías, porque entonces no puedes entrar, una persona que es evidente tampoco se chocaría, etcétera, etcétera. Otra cosa que, no sé, esto estaría un poquito por valorar, ¿vale? Ahora están proliferando los baños que son accesibles para todas las personas, es decir, para mujeres, para hombres y para personas con movilidad reducida. ¿Qué ocurre? Que como ahora es de uso común, si no se limpia lo suficiente, cuando va la persona con movilidad reducida a usar el baño, pues se lo encuentra muy sucio, porque los demás no tienen cuidado. Antes, como me veía uno reservado, pues te lo encontrabas más o menos bien, pero ahora, como lo usa todo el mundo, pues resulta que tienes que poner la mano encima de los fluidos del resto, porque claro, te tienes que apoyar, ¿no? Muy importante tener en cuenta la evacuación en caso de incendios, porque me pasó una vez estando en la Junta Municipal de Distrito que sonó la alarma de incendios y claro, menos mal que era un simulacro, porque yo me puse muy nerviosa. Resulta que yo me tenía que quedar en el despacho del concejal porque había unas vidrieras y entonces me dijeron, si fuera de verdad no te preocupes que los bomberos rompían la vidriera y yo ya, y todo el mundo saliendo. Entonces, no sé, yo lo pasé un poco mal, ¿no? Y además me dejaron sola. No sé de qué normativa hay ahí, porque imaginaros que tengo algún tipo de diversidad funcional intelectual o del espectro autista, etcétera, etcétera. Ahí sola no puede ser eso. Entonces, sí que es verdad que sí que debería de haber sillas de evacuación y zonas de refugio señalizadas, si no se puede tener un ascensor de emergencia o un ascensor de evacuación. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las ciudades, en especial a Madrid, bueno, porque estoy aquí yo, pero me gustaría que se extendiera por todo el territorio de España. Es una iniciativa de una asociación que hay en Bilbao que se llama Cambiadores Inclusivos. Esta asociación está promoviendo el poner a cambiadores inclusivos en varios puntos de la ciudad de Bilbao, porque si bien la sociedad ya ha avanzado y sí que hay cambiadores ya de pañales y salas de lactancia, hay muchas veces personas que tienen que cambiar a sus hijos en el suelo, a hijos con una diversidad funcional importante y que le tienen que cambiar el pañal. Llevo 15, vale. Bueno, es muy importante también la accesibilidad cognitiva, como no, y la sensorial, y la proliferación también de viviendas con apoyos. Y lo más importante es que esta accesibilidad cognitiva y sensorial sirva para orientarse,
también para identificar los edificios, para qué sirve ese edificio, y no solamente que haya una señalización exterior o interior, sino también, por ejemplo, que los servicios sean accesibles. Es decir, lenguaje de signos, lectura fácil o bucle magnético. Y, como no, los semáforos que tengan el pitido para saber cuándo se puede cruzar o no. Y bueno, otro apartado sería importante, la accesibilidad tecnológica, pero ya no me voy a enrollar mucho, que tiene que ser accesible, fácilmente usable, asequible económicamente y, sobre todo, que todos estos procesos se hagan de forma participativa, con la implicación de los usuarios desde el inicio del proceso de creación. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Yo creo que has tocado muchos palos, has dicho muchas cosas y has puesto el dedo en muchas llagas, y seguro que aquí en mi izquierda Mariano está tomando una nota que otra. ¿A que sí? ¿A que sí? Seguro. Bueno, pues le pasamos ahora la palabra a Fernando García Soria, que es una persona muy implicada en temas de accesibilidad. Él, durante su etapa profesional de más de 30 años, de una manera muy directa, a veces colateral, pero siempre ha estado trabajado con temas relativos a la discapacidad, a la accesibilidad. Ha trabajado en accesibilidad en información y comunicación, en medios audiovisuales, en patrimonio artístico y cultural, en espacios físicos, en edificios públicos. Y de una manera u otra ha decidido continuar ya como jubilado la misma tarea. Estuvo primero como presidente de la Mesa de Diversidad Funcional e Inclusión. Coordinador. Bueno, que se llama coordinador. Esto era en la etapa de la alcaldía de Manuela Carmena, puso en funcionamiento una estructura, eran los foros distritales, como medio de participación ciudadana, y se organizaban los temas por mesa. Bueno, pues Fernando se implicó y estuvo coordinando la mesa de diversidad funcional e inclusión. Esto, con el cambio de la alcaldía, ha desaparecido. Bueno, lo han reconvertido, pero algunos hemos entendido que la reconversión no cumplía los requisitos mínimos para continuar implicados, y entonces nos hemos desvinculado y seguimos participando de otra manera. En el caso de Fernando, pues han organizado ¿cómo lo habéis llamado? Un colectivo de más capacidades. Entonces sigue trabajando en temas de esto. Ahora concretamente están elaborando una guía de recursos para personas con diversidad funcional en su distrito, que probablemente la deben llevar muy avanzada, porque igual plantea presentarla en marzo. Y yo creo que desde su experiencia ha tocado distintos temas y creo que nos va a ilustrar con cosas. Seguro que alguna sorpresita nos trae, y seguro que nos cuenta cosas interesantes en otras áreas, o sea, además de ya lo que ha enunciado Lucía, pues seguro que lo va contestando en alguna de las cositas, ¿no? Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, gracias al Foro de Integración Social, gracias a Puedo, gracias al Centro Asturiano y gracias a la PDD. A todos. Bueno, la verdad es que Lucía casi lo ha tocado todo, pero bueno, tocaremos algunos aspectos y sobre todo un poco, para mí es muy importante que el concepto de accesibilidad es un concepto global y transversal. ¿Por qué digo que es global? Pues es global porque afecta a todas las personas. Normalmente, siempre, cuando se habla de accesibilidad, parece que se habla de personas que tenemos alguna diversidad funcional. Pero nadie se acuerda de la persona que empuja un carrito de la compra, de la persona que lleva un carrito de bebé, o de la persona que ocasionalmente tiene que llevar muletas, porque se ha caído en la calle o ha tenido un accidente. Entonces, cuando yo hablo de globalidad y cuando defendemos este término, lo que queremos decir es que toda la población debe implicarse, porque a todos, en alguna medida y en alguna etapa de nuestra vida, vamos a necesitar que las ciudades sean para todos. Por otro lado, hablaba de la transversalidad. ¿Por qué hablo de transversalidad? Bueno, pues porque además afecta a todos los ámbitos de la vida. Afecta a todos los ámbitos de la vida, pues desde el primero, el hogar. Luego pondré algunos ejemplos. Después, el hecho de salir a la calle, las vías públicas.
los transportes, el entorno construido, el acceso a la cultura y al ocio, el acceso a los medios tecnológicos, como es el caso de Internet. O sea que evidentemente toda nuestra vida estaría traspasada y necesitada de que hubiera una accesibilidad. Hay ejemplos que a mí me parecen sangrantes y que no sé qué ha sucedido en España con estos temas. Por ejemplo, en cuanto a la construcción de viviendas adaptadas. En el tema de viviendas adaptadas, hace ya unos cuantos años, en la época del gobierno de Manuela Carmena, se aprobó en nuestra Junta de Distrito una propuesta que presentamos para que al menos el 3%, como dice la ley además, de todas las viviendas públicas que se construyeran fueran viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. La gente cree que una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida es un piso o una casa que tiene ascensor o que tiene una rampa para entrar, y no es esto. O sea, entonces esto diríamos que está contemplado en la Ley 8/1993, que fue revisada en el año 2002 y refundida en el año 2007. O sea, que en su artículo 27 lo deja claro, habla de las personas mayores y personas con movilidad reducida que necesitarían una vivienda adaptada para poder vivir. Este tema, actualmente en nuestro grupo lo estamos moviendo en dos ámbitos muy importantes en la ciudad de Madrid, dos operaciones, dos pelotazos urbanísticos que va a haber. Uno, la operación Clesa, y otro, Madrid Nuevo Norte. Se van a construir muchas viviendas públicas, supuestamente. Bueno, pues si se construyen 5.000 viviendas públicas, imaginémonos que lo que sería ya un 3% de esas viviendas que fueran completamente adaptadas para personas con movilidad reducida. Esto en el anterior ayuntamiento entregamos documentos al concejal del área y este tema se va a volver a presentar otra vez, pero esto se ignora. O sea, esto, aunque esté completamente legalizado, aunque haya un reglamento, da igual, esto no se sigue. Otros ejemplos importantes, y lo ha citado Lucía, los parques infantiles. Los parques infantiles inclusivos. Nosotros llevamos 3 años peleando por tener parques infantiles inclusivos en el distrito. Actualmente creo que tenemos 2, pero son parquecitos. Tienen dos pequeños elementos que pueden ser utilizados por niños con movilidad reducida o con problemas de desarrollo, con problemas cognitivos, pero en realidad pues es muy poquito. Se siguen utilizando estos suelos de arena que cuando un niño se cae se machaca las rodillas, en vez de utilizar los suelos de caucho, que además son muy baratos, los encaminamientos adecuados para todos los elementos de juego. Hemos hecho incluso algún artículo sobre este tema, pero seguimos encontrando muy poca sensibilidad con relación a este tema de los parques infantiles. En el terreno cultural, ¿qué decir en el terreno cultural? La mayoría de los centros culturales que dependen del Ayuntamiento de Madrid no tienen espacios para personas que necesiten silla de ruedas. Pero es que, peor todavía, o más importante, una persona en silla de ruedas muchas veces no puede actuar porque el escenario tiene escalones. Solo hemos descubierto un centro en el cual hay una pequeña grúa que permite que una persona que vaya en silla de ruedas pueda subir al escenario. Entonces, lo que queremos es que las personas con diversidad funcional no solo seamos espectadores, seamos actores, porque la cultura necesita que seamos actores. En cuanto a las administraciones, pues yo voy a mencionar 2 temas en concreto. Uno, todos tenemos mucha relación con nuestras juntas de distrito, que por cercanía tenemos que ir a menudo a hacer gestiones. Bueno, pues las juntas de distrito tendrían que tener toda una serie de elementos de accesibilidad que habitualmente no tienen, y cuando los tienen no lo saben usar. Por ejemplo, bucle de inducción magnética personal. Esto en nuestro distrito existe, pero normalmente el micrófono suele estar en el suelo. Encaminamiento hasta el mostrador de donde te van a asignar un lugar para que te atiendan.
mostradores de atención específicos con menor altura. Todo lo que aparezca, rótulos en las pantallas en lectura fácil, con caracteres perfectamente contrastados, con el fondo en el que están escritos, con tamaño de letra suficiente. Bueno, y luego, por supuesto, una rotulación adecuada dentro de todos los edificios públicos, que tiene que conllevar el braille, las letras de tamaño adecuado con contrastes y los pictogramas para personas con problemas cognitivos. Lo de los pictogramas es otro mundo. Para las autoridades suele ser otro mundo, e incluso se desconoce que en España existen administraciones que facilitan los pictogramas gratuitamente. Ahora hay empresas que los venden, los pictogramas y que han hecho un negocio del tema de los pictogramas, cuando, como digo, hay ahora mismo administraciones como la de Aragón, en la cual una persona necesita para sus hijos o para sus hijas un cuaderno de comunicación y le crean los pictogramas inclusive. Entonces esto es lamentable, ¿no? Todo esto. Por otro lado, tenemos que dejar de plantearnos el tema de la diversidad funcional o discapacidad de forma segmentaria. Hasta ahora, las personas con discapacidad visual tenían unas necesidades, las personas con discapacidad física tenían otras, las personas sordas tenían... No. Esto hay que plantearlo como de forma unitaria, porque si no, el concepto de accesibilidad universal no tiene ningún sentido. Esto es muy importante que lo tengamos todos claro. He hablado del acceso a la información y la comunicación. Es enormemente importante el que podamos acceder, podemos acceder, primero, localizar los lugares en los que vamos, que cuando entremos tengamos la señalización adecuada. He hablado antes de la cartelería, de la señalética, todo eso es muy, muy importante. Hemos hablado de los mostradores, hemos hablado de los pictogramas, y otro elemento muy importante es el acceso a la tecnología. Páginas web. Bueno, pues el tema de las páginas web, el otro día me comentaban, creo que además está aquí una de las personas que lo comentaba, los famosos captchas. Bueno, voy a explicarlo para quien no conozca esto. En las páginas públicas, a veces nos plantea, cuando estamos navegando, nos dice, tú no soy un robot. Y a partir de no soy un robot, nos pone unas letras ilegibles en un formato de imagen que no hay quien lo vea. Las personas que tenemos un rostro visual no lo vemos porque las letras están medio tumbadas y no sabemos ni qué letras son, y las personas con discapacidad visual total es que ni se lo lee. Los lectores de pantalla no lo leen. Entonces este tema de los captchas en las páginas, como digo, son las páginas públicas, que son las primeras que están obligadas a cumplir con la accesibilidad. Ese es un tema que, como digo, normalmente no se le da importancia y muchas veces te paraliza y te deja en un lugar de la página web que ya no puedes avanzar, ahí te has quedado, ¿no? En cuanto a las ciudades, la verdad es que las ciudades tendrían que ser lugares de encuentro y lugares de disfrute, cosa que no lo son. Tendrían que tener zonas y espacios de reunión accesibles, espacios tanto cerrados como espacios abiertos. Esas plazas de las que existen en algunos pueblos y en las ciudades cada vez menos, ¿no? Estos espacios también, lógicamente, la falta de obstáculos, la iluminación. Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado. ¿Por qué las farolas siempre iluminan al tráfico y no los peatones? A partir del momento en el que el tráfico rodado empezó a imponerse en las ciudades, se empezó a ver que, claro, los coches tienen faros, los coches tienen iluminación propia. ¿Cómo puede ser que la iluminación sea para las calzadas y no para los peatones y las aceras? Y cuando las ponen en las aceras, las ponen a veces pegadas a las fachadas para que el vecino que le queda al lado no pueda dormir por la noche. Eso pasa mucho en el barrio de Pilar, por ejemplo. Entonces esto es una paradoja. Es una verdadera paradoja el que la iluminación ilumine a quien ya tiene luna.
En cuanto a ejemplos de buenas y malas prácticas, yo voy a contar aquí un ejemplo de malísimas prácticas en Madrid, el barrio del Pilar. Bueno, el barrio del Pilar, sabéis que lo construyó Banús. Banús construyó todo aquello, algunas zonas las construyó, parece ser que con personas presas después de la guerra civil, a los que les conmutaban penas mediante esos trabajos en las obras, pero es un barrio, primero, se construyó en una zona de colinas con arroyos, pero allí, evidentemente, el terreno, ¿cómo lo iban a igualar? Pues no, claro que es eso. Entonces el barrio del Pilar es un barrio en muchas zonas, incluso en Peñagrande, inaccesibles por la cantidad de escaleras que hay en todos los lados. Y luego hicieron unas rampas estupendas, que más que rampas, parecen rampas de lanzamiento, porque son rampas de un 20%, cuando la norma te habla de un 6, de un 8. Entonces es algo lamentable. Además, el problema es que eso tiene muy mal arreglo. Nuestro colectivo pidió un ascensor, que sería casi un funicular, para bajar 20 metros desde una calle a la calle que hay abajo. Y todavía el ayuntamiento lleva 4 años en estudio. Porque claro, dicen que hay que hacer un proyecto, que eso se entiende, un proyecto que creo que parece ser que quieren que cueste 170.000 euros, que eso es lo que cuesta el ascensor, realmente. Pero bueno. Entonces este es un tema enormemente importante. Otro tema que a mí me parece muy preocupante, no solo es esto, hemos hablado de parques inclusivos, hemos hablado, pero por ejemplo, un tema enormemente importante es que los volardos, el tema de los volardos dentro de las ciudades. Ahora mismo hay una práctica que en vez de sancionar a los conductores que entran en las aceras, te ponen volardos. Te ponen volardos para tener dificultades a la hora de desplazarte. Los semáforos. En toda España existen semáforos inteligentes, menos en Madrid. ¿Habéis visto algún semáforo inteligente? Bueno, los semáforos inteligentes no es que tengan cabeza con cerebro. Un semáforo inteligente es aquel que se va a iluminar justo cuando una persona vaya a pasar por ahí. En ese momento, diríamos que la calzada se ilumina y primero los coches por la noche te ven, el peatón puede cruzar con toda tranquilidad y una vez que el peatón ha pasado, el semáforo se apaga. O sea, quiero decir que son elementos que ya están funcionando en muchísimas ciudades, pero que no funcionan en Madrid, no sabemos muy bien por qué. Por otro lado, hay que decir que los ciudadanos tenemos que, de alguna forma, implicarnos en todas estas solicitudes y todas estas reclamaciones. ¿Ya? Joder. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de al menos 3 mecanismos que nosotros utilizamos. Uno, las entidades vecinales, las asociaciones de vecinos. Segundo, la FRAN. La FRAN tiene una fuerza y tiene una legitimidad que no tienen otras muchas organizaciones. Y luego los colectivos. Los colectivos, como es el caso del nuestro, de otros muchos colectivos. Y bueno, ya para terminar, voy a hablar un poco de la sensibilización y concienciación. Es muy importante la sensibilización, no solo de los poderes públicos, sino también del resto de la ciudadanía. ¿Qué mecanismos son importantes a la hora de hacer esto? Pues primero, por ejemplo, las charlas divulgativas. Nuestra mesa en su día dio charlas a los funcionarios del ayuntamiento, a los funcionarios de la Junta, y que determinados temas de accesibilidad pues no los conocían. Además, estaban en el área de urbanismo, cosa que no entendíamos nada. Por otro lado, los paseos de Jane. No sé si sabéis lo que son los paseos de Jane. Bueno, pues simplemente Jane Jacobs fue una activista norteamericana, era arquitecta, y empezó a hacer paseos por Nueva York para enseñar a la gente que quería salir con ella de paseo los problemas que tenía la ciudad. Y les iba señalando los problemas, las posibles soluciones, cuando las sabía y cuando no. Entonces nosotros ya hemos hecho varios paseos de Jane por varios barrios y son muy importantes porque ayudan a que las personas vean la ciudad con otros ojos. Incluso personas que viven en una calle nunca se habían dado cuenta de una serie de problemas que afectan a muchísimas personas. Con lo cual, de alguna forma es muy importante
este tipo de iniciativas. Y hay otra iniciativa que también es muy importante, y es la negociación con las administraciones. Todo colectivo tiene que aspirar a negociar con las administraciones. Yo aquí voy a poner un ejemplo para terminar. Nuestra mesa de diversidad funcional negoció con todos los actores en los temas de en la normativa de desarrollo de la accesibilidad en el Metro de Madrid, para que varias estaciones del distrito se dotaran de ascensores y demás medidas de accesibilidad. Y ahora parece ser que en este segundo plan, que se aprobó recientemente, se va a hacer una de las estaciones que ha vergonzoso, la estación de Begoña, que es la salida a La Paz. Y se va a hacer también una de las estaciones más transitadas, que es la estación de Valle del Pilar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Ves cómo nos ha sorprendido? Yo es la primera vez que oigo hablar de semáforos inteligentes que iluminen la calzada. O sea que sabía que algunas cosas nos ibas a descubrir, porque es una persona que se inquieta y que siempre está un poco en punta en los temas en los que se vaya moviendo. Yo me sabía lo de los semáforos con mando, que sirven para que los ciegos no tengamos que quedarnos en casita a partir de las 10 de la noche. Porque supongo que es conocido por todos que los semáforos a partir de las 10 de la noche, salvo alguna excepción, dejan de funcionar. Entonces, bueno, que es justo cuando más falta hacen, porque durante el día, mal que bien, alguien te acaba cruzando la calle. Durante la noche puedes estar 3/4 de hora hasta que pase alguien y te cruce. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la accesibilidad es que da para muchísimo y podemos trabajar cada uno de los temas. Para cerrar la mesa nos queda Mariano Calle, cuyo perfil es el de un arquitecto especializado en temas de accesibilidad universal desde hace más de 25 años. Trabaja en el equipo ACCEPLAN Accesibilidad, cuya tarea precisamente es esta, la de llevar la accesibilidad universal pues allí donde va. Concretamente, Mariano es coautor del libro verde y del libro blanco sobre accesibilidad en España. Han prestado asistencia técnica, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 2030 para la accesibilidad en espacios públicos urbanizados. ¿Te suena, Lucía? TMA 851-2021. Todo nos suena. Y también, no, es que tienes aquí con nosotros a una persona que es profesional, no es político, por lo tanto no decide, propone, supongo, ya nos lo contará ahora él más despacio, pero desde luego la conoce la norma. También han hecho la guía de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados, también han dado asistencia técnica al Ayuntamiento, a la Dirección General de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. O sea que le podemos pasar todos los recados que queramos. Luego igual le hace caso, igual no, depende. Pero recados con certeza. Los bancos ahora están... Espera, luego en el coloquio charlamos de ello, ¿vale? Vale. Entonces, con el Ayuntamiento de Madrid han ganado el concurso para hacer el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal. Queda un nombre muy feo, PAUM. Sí. Pero bueno, así lo llaman. Lo de aún es lo de menos. Aún me bien. Entonces, que está precisamente en el ajo, por lo menos de la parte formal. Yo no sé si es el momento de... O sea, no lo daría por bueno un balance muy ajustado, pero yo creo que a pesar de los pesares, la legislación española tiene que mejorar, pero creo que es mucho peor la praxis que la teoría. Y Mariano está colaborando mucho en llevar la teoría a los lugares oportunos para que se haga la praxis mejor. También se ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Porque ha trabajado en planes de accesibilidad universal, en intervenciones urbanas y territoriales a través de fondos del Banco Mundial, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y del Banco Interamericano de Desarrollo en países como, mirad el mapa, Turquía, Uzbekistán,
Perú, Vietnam, Colombia, Honduras o Nicaragua. Creo que tenemos con nosotros a un experto muy viajado, muy concienciado y que nos va a dar un poco, recogiendo yo creo todo lo que hemos venido hablando, pues la situación que con su función de arquitecto él puede defender, que no es la de político. Esa la haremos otro día. Mariano. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias aquí por la invitación. Bueno, para mí es un auténtico placer seguir hablando de esto y más en este foro al que ya he acudido otras veces y con estos amigos y compañeros con los que hemos tenido muchas batallas por ahí, un poco por la vida. Lo que mis dos colegas anteriores han dicho aquí en esta mesa, bueno, creo que es un panorama completísimo del estado actual o de la percepción, yo diría, más que del estado actual, de cómo se está percibiendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, el tema de la accesibilidad. Yo empezaría diciendo una cosa que parece de perogrullo, y es que la accesibilidad no se percibe cuando existe. Bueno, ¿y eso qué significa eso? Que precisamente lo que estamos haciendo es diciendo aquello que existe está muy bien, pero sigue sin existir todavía mucho, todavía que hacer aquí de nuevo por accesibilidad. Creo que esto que Lucía, así es como lo ha dicho antes, y bueno, y me gustaría entonces levantar un poco el foco y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué estamos en este tipo de situación? ¿Qué es lo que nos está fallando? Yo en este tema empecé en los años 90 a trabajar en ello y la verdad es que era un panorama bastante desolador desde aquel momento. Bueno, han ido pasando los años y a veces cuando reflexionas sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que has hecho, dices, caramba, sí que se ha avanzado y efectivamente ha habido un avance muy notable. Por ejemplo, aquí no han salido temas que hace 10 años o hace 5 o hace 15 estaban encima de la mesa. Es decir, el rebaje de las aceras puede seguir haciendo falta, pero ya no es un elemento, ya no es un caballo de batalla. Es decir, el tema de que los autobuses tengan plataforma, rastrillamiento, que la plataforma para subir de un autobús esté en el borde, ya no es un sentimiento que digas ya es de forma generalizada. Puede haber pues algún conductor que no se arrime bien, un coche que está mal aparcado, pero ya no es ese el caballo de batalla. Estamos en otro caballo de batalla. Sin embargo, si echamos un vistazo a cuál es en este momento la idea que desde los centros de decisión en el mundo se tiene sobre el tema de la accesibilidad, el salto ha sido impresionante. Es decir, desde que Naciones Unidas estableció la Convención de las Personas con Discapacidad e incluyó la accesibilidad en ello, yo creo que no hay organismo en este momento internacional, nacional, provincial o local que no hable de accesibilidad. Y hago un brevísimo repaso de ello. La OMS identifica cuáles son aquellos elementos claves para la calidad y para la salud de las personas que viven de nuevo en ciudades. Espacios libres, transporte, vivienda, inclusión social, participación, comunicación y accesibilidad. Es una cosa que, bueno, pues está ahí, caramba, pues sí que lo tienen de nuevo en cuenta. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen también la accesibilidad entre sus componentes. Es decir, no la están dejando fuera. No te digo nada de la Agenda 2030. La propia Agenda Urbana española establece en varios puntos, en el objetivo 2.3 y en el objetivo 2.6, que es necesario avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas, eliminar el resto de todas las barreras que existen por ahí. Y habla de un modelo de ciudad en el cual la accesibilidad es un elemento fundamental. Luego, no estamos con un déficit de concienciación por decirlo así, como de la superestructura que nos está mandando en este momento en el mundo. Hay conciencia de ello. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está fallando?
¿Falta normativa? No, acabamos de ver ahora mismo, como tú bien has dicho, que se acaba de aprobar hace unos pocos meses la orden SOTMA que sustituye a la orden BIP, que ya fue un hito en su momento, que efectivamente que es una norma básica, que probablemente no aborde el 100% de todos los temas, pero está estableciendo cada vez más y acotando más luego el terreno. No hay municipio en este momento importante en España que no tenga su ordenanza de nueva accesibilidad. No hay comunidad autónoma que no tenga su propia normativa también de nueva accesibilidad. Luego, bueno, pues si no es la normativa, no es la superestructura, ¿qué es lo que está fallando? El planeamiento, que es otro de los elementos también con los que encontramos continuamente, los planes urbanos, los planes generales, los planes especiales. Bueno, todos tienen un capítulo dedicado a esa accesibilidad y se refieren a la norma, cómo se debe hacer, cómo no sé qué, cómo no sé cuál, etc. ¿Es un problema de financiación? Yo creo que no. Eso ya está demostrado y está hablado muchísimas veces, que si la accesibilidad se plantea desde el punto cero, no cuesta más que hacerlo inaccesible. Es decir, hacer una calle accesible o una calle de inaccesible cuesta exactamente lo mismo. Es cuestión de pensarlo antes. Luego, no es tampoco un problema de financiación. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el meollo, aquí el meollo de la cuestión? Para mí hay dos elementos. Uno, que no se garantiza suficientemente la normativa que existe en su aplicación. Es decir, no hay garantías legales en este momento en nuestro país al cual tú puedas acudir y decir, oiga, yo tengo derecho, no sé, a circular en coche esto por la derecha y que no se meta un coche por la izquierda. Eso, vamos, si vas a un guardia y entonces lo paran, pero tú vas a decir que tienes derecho a una ciudad accesible y eso empieza un poco a patinar. No te garantiza nadie eso. Y dos, que yo creo que también, que lo has apuntado tú, creo que muy bien, de luego Fernando, es que todavía no tenemos una concienciación socialmente integrada de lo que es esto y de los beneficios que podemos tener con el tema de la accesibilidad. Entonces, la accesibilidad es el motor, para mí, en este momento, después de muchos años de vida profesional, a lo mejor puedo estar estoy equivocado, es el elemento clave del cambio y la transformación de las ciudades. Dice, no, hay otros muchos, es decir, bueno, pues un buen aislamiento térmico, por ejemplo, para las viviendas, que tengamos un suministro de agua en condiciones, que los temas pues, del calentamiento global y de la recogida de residuos funcionen. No, este es un elemento de cambio tan sutil y además transversal, como tú bien has dicho, es decir, que implica a todos los sectores. Mira, cuando hicimos el libro verde, en el año 1999, yo siempre lo cuento, el índice mayor de inaccesibilidad en las ciudades estaba provocado por la posición de los cubos de basura. ¿Cómo es posible? Pues sí, los cubos de basura que estaban en mitad de las aceras durante 12 horas estaban provocando un grado de inaccesibilidad tan grande para la circulación que hasta que se logró que se agrupasen en sitios que tuviesen su sitio correcto. Todavía siguen estando, si vamos por el centro de las ciudades, en las calles estrechas, todavía nos dejan seguir. Pero ya hay una serie de instrucciones, ya hay una serie de protocolos en la cual el cubo debe volverse a colocar donde estaba situado para que no estorbe el paso de peatones. O sea, ¿entendéis? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esos dos elementos, ese elemento de cambio y de la transformación, lo que nos debe hacer pensar es que nos falta publicidad, nos falta dar a conocer esto. Es decir, en los años 60, los ecologistas eran los locos de los pajaritos. No queremos ser los locos de la accesibilidad aquí en el siglo XXI. Tenemos que hacer que igual que ya la ecología, a nadie se le ocurre discutirla, o el cambio climático, nadie se le ocurre discutirnos el tema de la accesibilidad. Y digo discutirnos a los que estamos implicados en que esto se lleve a cabo.
Entonces, esos dos elementos para mí son aquí los elementos claves. Garantizar a ultranza lo que en este momento nuestra normativa dice y lo que nuestras leyes están encima de la mesa, que con eso sería un paso de gigante. Por supuesto que todo es de nuevo mejorable y que hay todavía contradicciones y hay cosas que no están acabadas de nuevo. Por supuesto que sí, eso es clave. Pero la segunda parte es que o fascinamos a la población, es decir, o entendemos que todos estamos implicados en ello y que todos tenemos que dar el salto, y eso implica también a las administraciones públicas, etcétera, etcétera, o no acabamos de romper esa barrera que tenemos, que es una barrera de nuevo real, de comunicación, de por qué la accesibilidad es un motor de cambio para que las ciudades sean habitables, para que sean vivibles, etcétera, etcétera. Pensar que además hay una cosa que tiene que ver también con lo que estáis comentando, es decir, la accesibilidad no es para las personas con discapacidad, eso es un error craso. Las personas con discapacidad, según las estadísticas, están del orden del 12 el 15% de la población. Esto implica al 100% de la población. Primero, que somos niños, luego que somos mayores. Podemos tener diversidad funcional en muchos momentos de nuestra vida, desde rompernos una pierna hasta una señora embarazada, hasta el carrito de esto de la compra, hasta un día que estás cansado y que no tienes ganas de andar subiendo por otros. O sea, todo eso es el 100% de la población, somos todos los que estamos implicados en ello. Es decir, los temas de comunicación, es decir, una cosa tan elemental, no es que ya ves allí el cartel y dice, mira, yo aquí a mi edad yo no veo a esta distancia qué demonios me está diciendo el cartel ese. El Ateneo de Barajas, que tiene unos niveles muy altos de accesibilidad, la señalética es de pena. Es decir, o estás a 1 metro del cartel o no te enteras cuando sale el avión. O sea, con lo cual dices, hombre, si lo han hecho por un problema estético, pues mira, no puede ser, tienes que ponerme que yo lo pueda ver, y estoy hablando no de personas es decir, que tienen resto visual o que tienen, sino personas que, bueno, pues que llevamos gafas, es decir, que simplemente que tenemos algún tipo de lesión de la vista. Entonces, bueno, eso insisto que puede ser un poco, a lo mejor de perogrullo, pero es que si no rompemos esos dos elementos y no damos el salto ese, de que nos garanticen y de que entiendan de qué estamos hablando, no seguiremos avanzando. Es decir, porque en este momento yo creo que estamos en un momento aquí en nuestro país, y en concreto también luego en Madrid, que se ha hecho muchísimo. La verdad es que se ha hecho mucho, con más o menos fortuna, pero no hay conciencia global de que eso tiene que seguir avanzando con el esfuerzo de todos. Es decir, no puede haber un solo proyecto urbano en esta ciudad, ni ninguna otra ciudad, que no parta desde el punto cero con el tema de la accesibilidad. No puede haberlo, porque si no, estaremos haciendo otra vez, creando nuevas barreras, que luego habrá que solucionar, que son caras, que luego cuestan, pero no cuestan si empiezas desde el punto cero. En fin, esto, bueno, yo quería dar un poco esta especie de visión o de mensaje de esto. Y ahora quería entrar en concreto en una cosa que tú has comentado de esto de la TMA. Efectivamente, la TMA, que es la última norma sobre espacio público urbanizado, tiene un avance notable sobre la orden BID, en el sentido de que ya no deja ningún margen ni ningún punto de escape a ningún suelo urbano. Es decir, porque la BID todavía tenía algunos puntos que no estaban regulados, que eran aquellos espacios de propiedad privada, pero de uso público, pero que no estaban regulados. En este momento ya está claramente delimitado. Es decir, lo que es el suelo urbano, todo el suelo urbano, está bajo lo que dice esta teoría. ¿Su aplicación ha sido lenta? Sí. ¿Y es lenta? Sí. Eso es lo que queremos romper. Es decir, no puede ser lenta porque como esa orden está ahí, usted me tiene que garantizar que lo que dice esa orden yo lo tengo aquí que poder luego disfrutar. Fijaros que ha habido sectores o ha habido estos elementos
que han ido mucho más rápidos que otros. El tema del transporte, a mí me ha dejado bastante impresionado, como en el caso de Madrid, lo digo un poco porque estamos viviendo en Madrid, hay otros casos que son en otros sitios como mucho más relevantes. Es decir, como el transporte de autobuses, bueno, para mí ha sido, en los últimos 5 años, ha mejorado como algo digo. No nos tenemos que conformar con eso, todavía falta. Es decir, por poner un ejemplo, que me llevan los demonios. El autobús tiene, no sé, tendrá 12 metros, no sé qué longitud tiene, pero la parada tiene 6 o tiene 4. Entonces, resulta que para el autobús y tienes fuera de la parada hay un poste que han puesto con un anuncio, una papelera, un patín luego aparcado, un no sé qué. Entonces, claro, dices, o si bajas o subes, pero no ya una persona que tenga movilidad reducida, sino cualquiera de nosotros, a veces tienes que andar sorteando una moto, un patín y una papelera para poder llegar a hacer. Ese salto, dice, pero usted, a lo mejor hay que hacer paradas de la misma longitud que tiene el autobús y marcar una línea que allí no puede entrar nadie. Como las que ponen esas cruces delante de los parques de bomberos, de la salida de bomberos, que no se puede parar, ocurra lo que ocurra. Pues exactamente igual. O sea, no sé, estoy poniendo un poco ejemplos, un poco quizás extremos, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Entonces, bueno, pues quería comentar esto. Y la tercera pata de todo esto tiene crea una obligación a nuestras administraciones, que es una gestión eficiente de todas estas historias. Es decir, no puede ser, Madrid es un caso muy especial. El Ayuntamiento de Madrid tiene 27.000 empleados, tiene, creo que son 121 direcciones generales, o sea, es más grande que muchos ministerios, o sea, es muy compleja la ciudad de Madrid, no es fácil a veces estar, pero hay que ir a una gestión mucho más eficaz, que los distintos elementos, los distintos departamentos, las distintas unidades de eso, tengan conciencia de que el tema de la accesibilidad tiene que tener una línea única de funcionamiento. Que si los servicios funerarios, por poner un ejemplo que dice que tiene que ver con la accesibilidad, pues tiene que ver porque acude muchísima gente allí. Establece una norma o un protocolo para que sea accesible, eso tiene que estar en correlación con los demás que tengas, con transporte, con el tema de los semáforos, con vías, obras o con lo que sea. Porque si no, estaremos haciendo otra vez reinos de taifas que no están concatenados y que tenemos un problema y seguimos creando seguramente máquinas. Bueno, creo que esto. Pues nada, dice Mariano, que dice Mariano que sí que ha terminado, que nada. Pues muchas gracias, Mariano, por tu sensibilidad, por tu buen hacer, y confiamos que lleves el mensaje allí donde te dejen exponerlo. Yo para rematar y para dar paso al coloquio, sí quiero decir 2 palabras que me parecen mágicas y que si conseguimos funcionarlas, pues a lo mejor mejorar las cosas. Una es estandarización y otra es difusión. Yo todavía estoy esperando que alguien me explique qué significan los suelos del metro. Después, por ejemplo, en la estación del metro de Bilbao, uno va siguiendo su carrilito, de repente se abre allí un mogollón como si hubiera habido, yo qué sé, tachuelas por todas partes, y no sé por qué. Pero luego yo no vuelvo a encontrar las tachuelas hasta un poco después, cuando no sé qué. Cuando voy a subir a la escalera las pierdo, y es que por lo visto solo van a las escaleras de a pie, no a las escaleras mecánicas. A mí nadie me ha explicado cómo funciona y cómo yo tengo que interpretar eso, por poner un ejemplo fácil y cercano. Entonces yo creo que estandarización, y otro ejemplo para explicar lo que quiero decir. Se puede decidir poner el nombre de la calle en braille, pero entonces tenemos que ponerlo en todas las calles de todas las ciudades de todo el mundo mundial, exactamente a la misma altura y exactamente en la esquina superior derecha, porque si no sé dónde está yo puedo tocar pared que no lo voy a encontrar. Entonces yo creo que estandarización y difusión, junto con sensibilización, transversalidad, globalidad, etcétera, etcétera, con todo lo que nos han contado nuestros compañeros aquí en la mesa, damos paso al coloquio ya para
que puedan intervenir. No sé, Ricardo, si otras veces primero los... Sí, damos preferencia inicialmente a los que están compañeros que estén telemáticamente. ¿Podemos pedir palabra o no? Sí. Un momentito, que vamos a dar preferencia a los que están por vía telemática, porque, hombre, ya que no pueden estar aquí presentes, que tengan un poco de privilegio. ¿Alguien está...? A ver, que veamos. Que no veo, no ha pedido nadie la mano. A ver, compañeros, alguno que estéis en el Zoom, ¿queréis decir algo? Tienen todos el micrófono cerrado, pero no. Sí. Ahí habla. Hola, estoy aquí. Soy Ezequiel, ¿se me oye bien? Sí. Hola. Sí. Vale. Sí, a ver, nada, muy breve. Aquí en la 11 de San Sebastián, es verdad que, por ejemplo, la gente de silla de ruedas que solo puede ir a la cafetería, que a otros sitios no puede ir. Y es verdad que tenéis razón que yo en mi pueblo, pues yo sí puedo entrar, pero es verdad que, por ejemplo, la gente de silla de ruedas, a los que están en cotilla ciertos sitios, es verdad que no puede acceder. Que quiero decir que a muchos nos queda bastante por así que nada, muy interesante, y doy la palabra ya a otra gente. ¿Alguien más de los que están en...? Sí. ¿Pero? Sí, puede. Me llamo Hilario y quisiera, no rubricar, pero sí enfatizar lo que dice Mari Carmen con respecto al metro. Incluso yo añadiría más. No se ha hablado del metro. Yo he visto muy pocas sillas de ruedas o ninguna silla de rueda en el metro. Y da la casualidad de que ahora las estaciones están siendo nuevas o están siendo reformadas. Se cierra una estación porque van a hacer obras en la estación, se abre la estación y seguimos igual. Sí. Hay muchísimas escaleras, hay pocos ascensores. Insisto, yo no veo a ningún compañero con silla de ruedas en el metro, no lo veo. Lucía, la compañera que intervino en la primera, usa el metro, Sí. Lucía. Tú puedes contar ella, pero... ¿Qué pasó? Pues la verdad es que ha sido recientemente, pero desde que hicieron la estación de Pamones accesible en mi distrito, de las que antes de las 4 que había, ninguna era accesible, sí que he comenzado a ser usuaria del metro, sobre todo ahora que hace mucho frío, porque la espera de los autobuses a veces pues, es un poquito larga, ¿no? Sobre todo cuando tienes que coger una combinación de dos. Sí que es cierto que no siempre funcionan todas las rampas automáticas de los convoys, porque hay convoys que son antiguos, pero yo, me quito el sombrero por los conductores del metro, porque cuando ellos saben que su convoy no tiene esta rampa, salen de la cabina y te echan una mano. Y qué decir del público. Más de una vez a lo mejor me he quedado atrancada y la verdad es que se han levantado como 4 o 5 personas para ayudarme. O sea que se necesita más, claro. Buenas tardes. Ahora está Reme, ¿puedes hablar? Hola, buenas tardes a todas. Saludos especiales para Ricardo, Fernando, Carmen, Lucía, a Mariano creo que lo conozco. Bueno, muchas gracias por la claridad con la que habéis expuesto todos los puntos de vista. Ya me comentó Ricardo que tiene en mente hablar de las barreras de comunicación, que son las que sufrimos las personas sordas. Bueno, yo me quedo con un dato. Quizá deberíamos hacer una mesa para conocer experiencias donde esa parte del marketing social ha triunfado en algunas ciudades concretas. Porque es verdad que ya tenemos la ley, tenemos el presupuesto, hay muchas cosas por mejorar, pero ¿por qué no damos un paso más? Y pensamos en ciudades, por ejemplo, se me ocurre, la Universidad Gallaudet de Washington es totalmente accesible.
incluso para personas sordas. Podríamos pensar en hacer una mesa donde compartir experiencia de ciudades donde la accesibilidad integral y total ha triunfado. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias por vuestra intervención y por vuestra claridad y por vuestra rapidez. Gracias. Mantenemos la promesa, Reme, Ahora está Emilia Fernández. Habla, Emilia. Hola, buenas tardes. Bueno, en cuanto al tema del metro, quiero decir que junto con un amigo, Jorge Falcato, que es un diputado del bloque en Portugal, hicimos una experiencia, porque él va en silla de ruedas, de la posible accesibilidad que hay en Madrid. Y ha sido una experiencia muy dura, muy negativa, porque realmente sí es cierto que hay ascensores, pero luego no puedes hacer una accesibilidad en el metro. Tienes que hacer un montón de combinaciones y todo es muy complicado, y lo hemos comprobado en directo. Luego que las bibliotecas públicas antiguas pues no las reforman y no hacen nada para que sean accesibles. Y cuando hablo de accesibilidad, me refiero a accesibilidad para todas las personas. Quiere decirse que una biblioteca que tiene unas escaleras al cielo es imposible, como la de Biblioteca Acuña, que sea accesible para personas mayores y también ya para personas con muletas o personas invidentes, o eso ya imposible también. Y estamos hablando de edificios públicos. El tema de las obras, ahora mismo en Cuatro Caminos y en varias estaciones, he visto unos letreros que me han dado... En España en general, bastante mal, en general. Y bueno, yo concretamente estoy hablando de Madrid, en que además este compañero, como iba en silla de ruedas, hicimos la experiencia en directo y no es verlo como te lo dicen, que es que además la mayoría no funcionan, o sea, muchos ascensores no funcionan. Entonces era decir, bueno, pues ¿sabes por qué línea? Por eso, bueno, fatal. Pero ya concretamente, porque si no se me olvida, en Cuatro Caminos y en otras estaciones que están en obras, en vez de, no hay ni vigilantes, ni las personas del metro, no hay nada. Y entonces han puesto unos carteles donde dicen a las personas que por favor ayudemos a aquellas personas que lo necesitan. Y esto me parece que le están echando mucho morro. O sea, lo que tienen que hacer es poner personal del metro, porque si yo me caigo en el metro o cualquier persona, no tienes a quién acudir salvo a las personas que estén por allí, y no me parece lógico, aparte que me parece que hasta es ilegal de alguna manera, está en un abandono total. Y seguir presionando, porque se ha avanzado de nada a un poquito, pero dentro de la manera en que lo ha explicado el señor Mariano, que tiene toda la razón, es que todos y todas tenemos momentos en que no es imposible, o un brazo, o una pierna, o que te encuentres mal, o un mareo, o eres mayor, o vas con un niño. O sea, ir con una sillita de un bebé en el metro es peligrosísimo. Nada más, muchas gracias por la charla y muchas gracias a los compañeros y compañeras de la mesa. Y sí, necesitamos más información, lo que se llama sensibilidad, que nos demos cuenta de que todos vamos a pasar por ese proceso. Gracias. Y si me permite una última cosa por mi parte, los organismos públicos son los más inaccesibles de la ciudad. Sí. Son los que más dificultades tienen, sale un número en pantalla y no lo ves, ya no es que esté muy alto, sino que en mi caso, por ejemplo, yo no lo veo. Y me imagino que muchos compañeros tampoco, evidentemente, los que se hacen voluntarios no lo ven. Pero es que hay mucha gente mayor que tampoco lo ve. Y los números, pues no sé, sala 50, pues muy bien, taquilla 20, pues muy bien, vete a la taquilla 20.
los órganos públicos son los más inaccesibles y es donde peor atienden, pero es otro tema. Sí, buenas noches, soy Luciano y quería, digamos, adelantar un compromiso al arquitecto, porque llevamos 6.000 años de hacer escaleras y resulta que hay muy pocas que estén bien hechas. Cuando digo que estén bien hechas, me refiero a que no tienen contraste. Una blanca, una negra, de tal manera que hay muchas personas que en los últimos peldaños se caen y ya se invalidan, o sea, ya pasan la silla de ruedas directamente. Entonces, quería arrancarle ese compromiso de que en el próximo proyecto que haga de algún edificio que tenga escaleras, que meta contraste. Simplemente puede ser blanca, negra. Si la mesa queréis decir algo. Bueno, en realidad es que preguntar si, puesto que la mesa está abierta, a comentar lo que queráis, pero igual podemos dar paso a las intervenciones de aquí si no hay nadie más. No sé si queda alguien por el... En principio no. Online ya no. Estoy yo aquí. A mí me gustaría decir algo también. Pues sí, venga. Pues puede. Vamos a ver. Adelante. Vamos a ver. Lo que queda de manifiesto es que hace falta insistir mucho en la comunicación, porque hay que ir mentalizando a la población en general. No solo son los políticos, son la mayoría de las personas que deambulan, incluso aquellas que se quejan de problemas que existen y que tienen que padecer. Solo protestan, pero no donde hay que hacerlo. Tengo una amiga que es muy batalladora y ha conseguido montones de cosas del ayuntamiento para su barrio. Pero, claro, le cuesta a veces varias cartas. Insistir y lo logra. Finalmente lo logra, pero yo la verdad es que no conozco personas como esta amiga mía, que se llama Mari Carmen Carrasco y que es una luchadora infatigable y muy defensora de lo que ella considera la ley, el derecho y, en fin, el cumplimiento de las normas que regulan ya oficialmente, como bien dice el señor arquitecto, pues que existen ya y que están en los papeles, pero que no se cumplen porque no hay tampoco una actitud ciudadana que reclame, que se queje todos los días en todas las calles, pero que reclame donde haya que hacerlo, pues no lo solemos hacer. Ya digo que solo conozco una persona que tiene una voluntad de hierro e insiste y consigue que le arreglen situaciones en su barrio y que doten de aquellas cosas que se van deteriorando y que nadie hace caso, y entonces ella, insistiendo, consigue que por fin se las arregle. Nada más por el momento. Vale, gracias. No sabemos, este último compañero no sabemos quién Manuel es. Cejudo. No lo he conocido. Vale. Es que de forma un poco... No te había conocido. Sí, soy Manuel Cejudo, sí. Vale, gracias. Manolo, buenas gracias a todos que habéis estado dando opinión. No sé si los componentes de la mesa quieren decir algo ahora o empezamos con los que estamos aquí en la sala, que también hay palabras. Mariano, nos ayudas tú y... Yo. Sí, había mi pregunta. Fernando. Yo también quiero, Julián. Julián. ¿Nadie más? Matías, quería preguntar también. Venga. Pues nada, Fernando. Yo me parece muy bien lo que habéis hecho, pero os faltan muchas cosas. Nosotros desde la plataforma de Madrid hemos visto muchos fallos y siguen. Por ejemplo, Recolectos todavía no tiene ascensor. Y esto ya lleva casi 3 años, creo, Recolectos. Están preparando, pero no se sabe cuándo lo van a hacer. Hay fallos de monopatines, siguen estando en la acera, motos, tenemos un aparcamiento en Atocha enorme de motos y no te dejan pasar y todo. Yo lo que estamos haciendo es fotos y más fotos. Yo tengo bastantes fotos ya para, y de hecho cuando ya tengamos que ya Vidal hemos comprado entre los dos una cámara para ir enfocando todos los fallos que hay en Madrid. Creo
que todavía sigue habiendo. Yo lo que no entiendo que por qué han hecho una acera muy ancha y siguen pasando monopatines, de todo, en lo que es la Gran Vía. No, la Gran Vía no, la Castellana. Han hecho una acera y subiendo para la Gran Vía muy grande. Y yo no sé para qué la han hecho tan grande, cuando ahora mismo los que se pasean por ahí, vamos, es demasiado, monopatines, motos, de todo. Y dice, pero ¿esto qué es? Cuando había un parte antes, cuando había una parte que era para monopatines y motos y bicicletas. Yo esas cosas lo estamos viendo totalmente en Vallecas, lo que es el pueblo Vallecas, toda esa zona, estamos motos encima de la acera, todo. Ahí te van haciendo un estrecho y la gente, pues, ¿qué es lo que pasa? Luego las mesas de las cafeterías, que te lo ponen junto a la pared, para una persona ciega no se mueve. No, vamos, se chocan con todos las mesas. Y si sigo contando, pues vamos, estamos viendo cada vez peor. Y yo no veo una cosa todavía, y cuando empecemos a grabar y todo eso ya veremos. Y preguntar a la gente, si ellos fuesen como nosotros, ¿qué pasaría? Pues nada, Fernando, te comento como no es una gran acción, pero sí que es un gesto. La Asociación de Vecinos Valle Inclán del Barrio de Prosperidad ha promovido una acción, en plan campaña de Twitter, para concienciar a las personas de que las aceras deben estar libres de paso para todos los usuarios, ciegos o no, con ruedas o sin ruedas, o yo entiendo de que quitar los patinetes, y entonces, bueno, pues están haciendo una campaña de concienciación. Es un pequeño aporte, y cuando tengáis el material ya sabes que lo vamos a llevar a la falta. Sí, pero no había una ley que no ponía ni por acera. Pero hay personas que no todas cumplen las leyes. Hay muchas que sí, pero alguna que no. Pues eso es lo que debería de coger a tener, vamos, ahí me parece un apartado de la Policía Municipal en el tema ese, que se le podíamos pedirle que venga y que nos explique que también lo he hecho una vez, Fernando, pero eso es... Yo tengo el teléfono. El comportamiento de las personas es un tema que lo podemos tratar en otra charla, porque... Ya, pero yo tengo un apartado que me dio el teléfono del Policía Municipal y nos dijo que podía estar en una asamblea de la nuestra. O sea, pues y yo creo que ese Policía Municipal sí que le tiene que tomar interés. Fernando García te quería decir algo también. Así que por eso. No, yo simplemente indicar que hay mucha y buena legislación. Que el problema también es la ciudadanía. O sea, vamos a ver, ¿quién es el responsable de dejar un patinete en medio de la acera? El usuario. Sí. Que hay una ordenanza municipal de movilidad. También. Y en esa ordenanza se contemplan toda una serie de cuestiones. Sí. Es que, vamos a ver, yo creo y insisto en el tema de la sensibilización de la población. Porque la gente deja el patinete en cualquier lado y no se da cuenta que a algunas personas eso les puede perjudicar y les puede ocasionar un accidente. Sí, pero ¿por qué no se le echará una multa a la Policía Municipal? Porque tendría que haber policías por cada 5 ciudadanos. Pero y lo hay, ¿eh? Y lo hay. No te emociones. No te emociones, Kevin. No, pero yo te digo una cosa. Yo prefiero hacer una asamblea con el policía y que vota que te estoy diciendo. Nos quedamos con la propuesta y vemos cómo la podemos llevar adelante. ¿Le pasamos ahora la palabra a Julián? Sí, yo quería preguntarle a Mariana, ya que tengo aquí, aprovechar para que nos saque alguna duda. Bueno, en principio todo lo que habéis dicho me parece bien, faltan un montón de cosas, se han hecho muchas cosas, eso es verdad, pero nos falta lo último que decíais, la parte de ciudadanía y también un poco la parte política de que apoyen en esos temas. Decís antes que tenemos el mejor parque de autobuses quizá de Europa,
El problema es que para llegar al autobús te encuentras pues todo lo que decía compañera, la bicicleta, el no sé cuántos. Se hizo la calle Serrano, por ejemplo, digo porque fue salido hace poco en una jornada de accesibilidad, que era una virguería en cuanto a accesibilidad. Hasta que sacaron los tiestos, la maceta de los tiestos, pusieron las terrazas, tal, que pusieron todos. Entonces, en esa misma jornada, que es la pregunta que te iba a hacer a ti, Mariano, se juntaron el área de desarrollo urbano y el área de obras y mantenimiento. El de obra no de desarrollo urbano no me acuerdo quién era. Obras y equipamientos. Sí. Y el de obras y equipamientos, que era el señor Infanzón, ¿no? Se juntaron los dos. Y surgió, bueno, pues entre las preguntas y tal, un problema que estaba allí y que no sé si se ha solucionado, imagino que no, porque hace cuestión de un año. Es que hay discrepancia de legislación entre diferentes áreas. O sea, no hay la misma legislación para todo el mundo en determinadas cosas. Y eso lo estamos viendo ahora en la calle. Por ejemplo, ahora mismo todo el tema de paso de peatones, cada paso de peatones tiene una señalización, con unas medidas. Hablas con obras y te dicen, no, perdón, mira, yo tengo esta legislación y cumplo. Hablas con mantenimiento y dicen, no, perdona, yo tengo esta legislación y los dos cumplen. Entonces, yo creo que ahí hay algo que no cuadra. Hay una falta de unificación de criterios o de legislación. Ya no sé si es criterios o legislación. Entonces, eso es lo que quería preguntarte. ¿Realmente está unificada toda la legislación de forma que una área utilice una y otra área puede utilizar otra? Porque, por ejemplo, también hay discrepancia en alguna de la legislación con las fichas estas que tienen en el Colegio de Arquitectos, no me acuerdo cómo se llaman, las fichas esas que tienen para el desarrollo de obras. Entonces, esa es la pregunta, si realmente hay una unificación o si se necesita esa unificación. Esa es la tercera pata que decía cuando, aquí la exposición mía, que es el tema de gestión, una gestión unificada. Es decir, efectivamente, con un ayuntamiento como es el de Madrid, con 27.000 personas, con 121 direcciones generales, con tantas áreas que tienen muchas, posiblemente yo no lo sé de nuevo en profundidad y no me atrevo de nuevo a afirmarlo, pero sí que haya contradicciones, y efectivamente, y puede que los dos cumplan. Es decir, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro, cuando se discutió el bordillo del rebaje de la acera, por un tema constructivo, ese bordillo tiene unas dimensiones y tiene, por tanto, una pendiente que era contradictoria con la normativa estatal del bordillo. Y claro, dices, oiga, pero esto es lo que estamos construyendo, esto es lo que el formato que me da, ¿para qué? Para que luego el agua no salte encima de la acera, para que la pueda canalizar bien, para que tal. Dice, pero es que eso va en contra de que con la silla de ruedas a lo mejor no puedes saltar bien, tiene que ser un ajuste. Claro, ese tipo de cosas hay que irlas puliendo, porque probablemente las dos partes tengan aquí su parte de razón. Todo eso es lo que tiene que dar lugar a un análisis de la gestión, y que cuando se haga una normativa de cómo debe ser el bordillo, tenga que tener en cuenta que no solamente es el bordillo para que el agua no salte, sino para que las personas que vayan en silla de ruedas, o que vayan con muletas, o que vayan con otro tipo de cosas, no se caigan, puedan pasarlo y tengan otros pendientes. Por supuesto, eso es lo que hay que seguir avanzando, y ese es el tema de unificar la gestión, y ahí es donde está esa especie eso es la transversalidad, es decir, tenemos que hablar todo de todo eso. Esto es una reflexión ya a título personal. Como bien sabéis, en cualquier departamento, en cualquier entidad luego administrativa, son un poco como los reinos de taifas. Es decir, yo tengo yo tengo mi control, yo hago otros aquí y tal. Eso es lo que tenemos que romper. ¿Y eso cómo lo tenemos que romper? Implicándonos todos. Es decir, todos nos tenemos que implicar. Si usted piensa A, piensa B. Probablemente la solución se hace, pero hay que ponerse de acuerdo. Es decir, aquí no podemos seguir con esto. ¿Entiendes? Entonces, claro, totalmente de acuerdo contigo. Claro que existe esa contradicción y que puede existir. Pero resolvámosla. Es decir, tenemos que irla poco a poco de nuevo resolviendo. Es decir, a nadie se le ocurría hace 30 años que los bordillos no tuviesen 15 centímetros de altura, porque decían que era una defensa del peatón frente
esto frente al vehículo, que como íbamos a hacer un precio rebajado, que el coche iba a entrar dentro de la acera para poder aparcar, y ahora ya a nadie se le ocurre, vamos a decir, ahora no, si alguien ve un coche aparcado en un paso de peatones encima de la acera, todo el mundo se le queda mirando y dice, bueno, ¿esto qué es? Es una barbaridad. Hace 30 años, ¿no? Hace 30 años el coche aparcaba allí y aquello se acabó. Entonces, claro, todo ese cambio de mentalidad, toda esa nueva cultura, todo eso, es lo que tenemos que ir también ganando. Y ahí es donde está lo que yo decía, eso de innovar y de alguna manera también fascinar o convencer a todo el máximo entorno para que eso no ocurra. Hombre, el problema que tenemos es lo que tú has dicho, que hablando con estas áreas, realmente son reinos de taifas. Ya, pero bueno... Uno no habla con el otro y el otro habla con el uno. Pero eso bueno, pues habrá que seguir avanzando. Es decir, no sé cómo, pero habrá que seguir haciendo. Y en ese sentido hay mucha gente que sí que me consta que lo está intentando hacer. O sea, eso también te lo puedo decir. También hay mucha resistencia, pero hay mucha gente que sí que lo quiere hacer. Yo sí tenía una pregunta para ti, María. Sí, dime. ¿En qué medida el Ayuntamiento da participación al usuario a la hora de definir, probar, valorar? Pues en el tema este en el que estoy ahora involucrado y que estamos trabajando y con la DGA, todo. Te digo que quieren hacer un nivel de participación altísimo para poder tener el máximo de datos posibles para hacer estos diagnósticos. Otra cosa es que la propuesta de acciones sea otra cosa distinta. Eso ya está en un nivel que ya depende de otras circunstancias, de acuerdos, de lo que sea. Pero por lo menos el saber cuál es la línea de base, de dónde partimos, ahí están dispuestos a 100%. Un poco por lo que yo estoy percibiendo. A mí me pueden llamar para probar lo que quieran. Exactamente, sí. No, hombre, quiere decir que esa yo creo que ya hoy no es un secreto, pero que al principio era una de las primeras líneas de todas las intervenciones. Hay que contar con el usuario para que se definan las necesidades. Claro, eso es. Sí, que eso hace falta. Aunque fíjate que en este caso yo te diría que probablemente haya que romper más hielo esto dentro que fuera. Digo, dentro de las estructuras administrativas, porque hay a veces hay como más resistencias, más elementos que se oponen a... Y posiblemente no de una forma consciente, sino de... Bueno, pues porque consideran que eso no es tan importante. Es desconocimiento. Claro, y no darle la importancia que lo decía antes. Lo que decía antes es que considerar que la accesibilidad es el motor de cambio de nuevo de las ciudades. Dice, hombre, eso, ¿cómo va a ser eso? El motor de cambio pues es la economía, el motor de cambio es aquí las nuevas tecnologías, el motor de cambio... No, mira, aquí hay cosas mucho más abajo. O tenemos una ciudad que podamos habitar todos, no tenemos nada. Pensando que el 80% de la población mundial vivimos en ciudades. Ese es otro dato, ¿eh? Yo quería hacer un pequeño añadido, si me dejáis, que bueno, obviamente yo estoy de acuerdo en que haya un descontento más o menos generalizado con la actuación de los políticos y que lógicamente pues eso tiene una base real. Pero digo una cosa muy clara, y es que solo a veces desde el punto de vista estrictamente político se pueden resolver algunas cosas. Y solo se pueden aprobar planes que tengan el nivel de calidad adecuado si la voluntad política en una determinada institución funciona. Para eso hace falta mayorías, probablemente, por lo menos mayorías socialmente concienciadas, ¿no?, en eso. Y desde luego lo que sí creo que es fundamental, que es que también la concienciación de los políticos es otra cuestión que los activistas tenemos que hacer, pero porque son necesarios. Por lo tanto, no nos podemos resignar a decir es que la clase política no responde. Será verdad que no responde, pero tenemos la necesidad
de que responda, y por tanto la responsabilidad política es un punto último que es necesario habilitar para que esto sea posible. Por tanto, no lo depreciemos porque al final la decisión está ahí. Así que bueno, digo que por supuesto la ciudadanía tiene responsabilidad, los profesionales tienen responsabilidad, los responsables de gestión tienen responsabilidad, pero los políticos a veces, incluso en esos temas de gestión, son los que al final tienen que decir la última palabra y decir, no, pues ustedes se coordinan por las buenas o por las malas. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Falta Matías por hablar. Ah, Matías, perdona que me he colado, es que soy de baja visión, lo siento. Pues nada, Matías. Yo quería hacer unas preguntas a cada uno de los, porque hay cosillas que me gustaría que me aclararan. Lucía hablaba de los espacios públicos y me gustaría preguntarle, ¿no te parece incoherente que cuando se habla de espacios públicos hablan de parte privada y parte pública, cuando el acceso tanto para los que están trabajando en esos espacios públicos como son las administraciones tiene que ser tan accesible como los espacios públicos para todos los demás? Luego también una pregunta, Fernando, ha estado comentando, de unos organismos, unas instituciones en el cual podemos comentar nuestras quejas porque ellos las encauzan sin la deberíais. Me gustaría que lo explicara mejor porque no me he enterado bien, no he captado. Y mi última pregunta va dirigida a Mariano. ¿Qué te parece la accesibilidad de la nueva flamante Plaza de España aquí en Madrid? A mí me han dicho que es fea, pero accesible no lo sé. Yo no he entendido bien la pregunta tuya. Sí, has estado comentando los espacios públicos. Sí. En los espacios públicos hay una accesibilidad precisamente para el espacio público y no hay una accesibilidad adecuada para los espacios privados dentro de las administraciones públicas. Bueno, sí, la ley esta que hemos comentado sí que engloba ambos tipos de espacios, tanto los espacios de dominio público. Perdón, sí, la normativa esta que ha abundado en ella Mariano sí que recoge los dos tipos de espacios. Lo que son los espacios de dominio público y luego están también los espacios que son, incluye también los espacios que son privados, pero que son de uso común. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta este tipo de... Por ejemplo, donde yo vivo, ¿vale? Es una finca, digamos, privada, ¿no? Con varios portales, cuadrada, de estas que se estaban construyendo últimamente, con un patio interior, etcétera, etcétera. Pues ahí hay un espacio que, siendo privado, es de uso público. Y yo, por ejemplo, tengo que salir por mi portal porque no puedo entrar hacia el patio por la puerta del patio porque hay unos escalones. Te entiendo. Y no hay manera, entonces ha sido una mala interpretación, porque, mira, te pido disculpas. Yo estoy hablando en la administración pública, sí. Hay espacios abiertos al público y espacios privados para los trabajadores. Y ambos espacios tienen unas normativas de accesibilidad diferentes. ¿No te parece incoherente? Claro, sí, es lo que decía María, lo que teníamos que unificar. También lo ha comentado aquí, no me acuerdo de tu nombre. Julián. Exactamente, que tendríamos que unificarlo. De hecho, sí que me parece que... Creo que era el convenio, la Carta Leipzig, hablaba de todo que ha salido ahora en la Unión Europea, pero no tengo más información, porque bueno, estaba recabando un poco de información, pero claro, es que es tan extenso que no... Pues sí que recoge un poco esta idea de unificación, etcétera, etcétera. Bueno, yo te contesto también a lo que has preguntado. Bueno, en primer lugar, yo lo que indicaba es que la ciudadanía tenemos una serie de cauces para poder ser escuchados. Y dentro de estos cauces yo me refería en concreto a, primero, entidades vecinales. Yo creo que es muy importante el tejido social y el tejido asociativo en los barrios. Porque nosotros todos vivimos en barrios. Entonces nos importa mucho nuestra ciudad, pero es que cada barrio de Madrid es como una ciudad. Por ejemplo, el distrito de Foncarral del Pardo, que es el más grande de Madrid, alberga 240.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una ciudad media. Con lo cual es muy importante esto.
el trabajar dentro de entidades ciudadanas como asociaciones vecinales. Por otro lado, he hablado también, me he referido a la FRAN. ¿Qué es la FRAN? La FRAN es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid. Diríamos una entidad, una supraentidad que tiene además importancia ante la administración, que puede negociar, y de hecho lo hace. Y en tercer lugar he hablado de los colectivos, como es el colectivo en el que hay mucho, en el que nosotros estamos, que se llama Más Capacidades. Un colectivo que queremos también ser escuchados, y de hecho somos escuchados. Entonces, también la ciudadanía tiene que movilizarse, no dejarlo todo a los poderes públicos, no dejar que todo lo haga el Estado, que todo lo haga la comunidad. Tenemos también que organizarnos. Y en segundo lugar, también yo me refería a cómo, a la forma de sensibilización y concienciación. Y para eso hablaba de tres estrategias que nosotros, por ejemplo, como entidad hemos utilizado. La sensibilización, sí, hay que dar charlas, hay que dar muchas charlas sobre accesibilidad. Y hay que dárselas a los poderes públicos y a la población, a la ciudadanía, para que todo el mundo entienda que la necesidad universal de esa accesibilidad. Por otro lado, yo hablaba de elementos pedagógicos, como los paseos de Jane. Para nosotros eso es un elemento pedagógico y es muy importante. Y en último lugar, como plataformas o como entidades vecinales, la negociación. La negociación con la administración, porque a veces quienes toman las decisiones las toman como de acuerdo, y eso es desgraciadamente hay que decirlo, en relación con grupos de presión. O sea, por ejemplo, ¿quién decide qué estaciones de metro se hacen accesibles y cuáles no? Pues hay que saberlo y hay que hablar con ellos. Y no es normal, por ejemplo, que una estación que da acceso a uno de los hospitales más grandes de Madrid no tenga ascensor ni tenga medidas de accesibilidad. Entonces ahí hay que negociar y habrá que vérselas con la consejera delegada de Metro Madrid, con el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid y con el CERMI o con quien sea en cada caso. Entonces, la ciudadanía tenemos una responsabilidad. Eso es lo que el corolario de todo. Sí, lo que preguntaba sobre la Plaza España. He estado 2 veces en ella, no he visto más y demás. Para mí han cometido un error que creo que lo he expuesto antes. Han hecho el proyecto y luego le han aplicado la accesibilidad. Digo, no hay otra explicación. Si se hubiese pensado el proyecto, igual que se pensó, por ejemplo, y me da un poco otra impresión, habéis visto que han puesto esas torres de iluminación que iluminan razonablemente bien el conjunto de esta plaza. Posiblemente eso esté pensado desde un primer momento. La accesibilidad tiene toda la pinta de que han hecho otro proyecto, es decir, ahí va. Y ahora tenemos que meterle el tema de accesibilidad. Se mete allí con calzador y salen las cosas que salen. Esos bordillos que son matadores, es decir, que es una cosa increíble, una plaza que está completamente llana y que tiene todos esos cientos de metros de ese bordillo inclinado que es matador, pero no para las personas que sean con discapacidad, posiblemente para ellos sean los que menos, porque van más despacio y van mirando al suelo. Un niño corriendo, tú vas distraído, vas eso y te pegas una bofetada. Sí. O no. Eso es mucho más peligroso para las personas que no tienen discapacidad que para las que tienen discapacidad. Y como sea de noche, no tengo que decir nada. El patinazo que pegas allí. No sé cómo será cuando llueva, porque llevamos de aquí 2 meses que no ha caído agua, pero cuando llueva vamos a ver lo que pasa eso. Luego, claro, esos recorridos de la línea de lo de encaminamiento, sí. Claro, es que vamos a ver, dice, piensa antes por dónde va el encaminamiento, no me hagas esa especie como serpenteo, pero ¿esto qué es? Bueno, o sea, sí lo hay. ¿Entiendes? Claro. O sea, que es que yo, la impresión que tengo, puede que me esté equivocando de la misma media. Han hecho el proyecto y no han puesto encima aquí la accesibilidad. ¿No te da la impresión que el tema de accesibilidad es como una etiqueta que se le está poniendo porque está de moda?
como... Claro, no, porque si tenemos que cumplir con esta normativa, ¿qué tal? Es como si, vamos a ver, yo muchas veces lo he dicho, es como si tú haces el proyecto de un edificio, no sé qué, dices, anda, la estructura, si no le he metido la estructura y se la metes después. Y te salen los pilares por mitad del salón, o te sale por el medio del baño, o donde sea. ¿Qué pasaría con eso? Con alguien que piensa así, vamos, o que se plantea así un proyecto. Pues es exactamente lo mismo. Sí, de acuerdo. Además han innovado la señalética del suelo. Ya no como antes, los botones famosos ya no son botones, son casquetes esféricos. Sí, esa es otra. Bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión porque está perfectamente regulado como debe ser, de tipo tronco cónico, que no te clave en el pie. Pues porque eso, claro, sí, pero yo tengo ahora mismo una serie, porque tuve una temporada que me dio por los cruces. Sí. Parece que tengo alrededor de 16 tipos de losetas diferentes, claro, con medidas diferentes, de las cuales el 50% no cumple. Pero es que estas ya no van, porque antes eran troncocónicas y tal, era una con otro truncado. Bueno, ahora son casquetes esféricos. En la Plaza de España son casquetes esféricos. Y además de hierro. Con lo cual, posiblemente cuando llueva, aquello puede ser muy divertido. Pero bueno, aparte de todo lo que tú dices, que es verdad. En fin, bueno, no sé si he contestado a lo que me pregunté. Sí, penoso. Y está reciente. Bueno, no sé si alguien quiere añadir ya así un poquito de extremis algo más, van a ser las 9 ya y yo creo que estamos ya cubriendo el espacio de tiempo que nos habíamos propuesto de no pasar nunca de las 2 horas para no cansar. Y al final, pues, por mi parte, darles las gracias una vez más a nuestros excelentes ponentes y no sé si Ricardo, tú quieres cenar Centro Asturiano, etcétera. Convocaros para la siguiente, que espero que os guste repetir y encontremos otro tema atractivo y además también somos receptivos cuando queráis proponer cosas, os escucharemos con interés y no sé si tú quieres cerrar ya, Ricardo, si no, pues nada. No, solo recordar que el 24 de febrero vamos a tener en la 11 una charla sobre feminismo y cambio social que va a estar Justa Montero, que es una líder feminista histórica en Madrid, y creo que va a ser interesante de cara al proceso del 8 de marzo. Y después decir que sí que, lógicamente, volveremos a tener otro foro en el trimestre próximo. O sea, por lo tanto, supongo que en el mes de mayo, aunque lo iremos anunciando con tiempo, en el mes de mayo haremos otro debate, que aún no os puedo decir cuál es, porque hay varias cosas entre manos. Así que nada, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Y gracias a Carmen por haber moderado tan bien la sesión.